Vamos a hoy día hacer la presentación y demostración de lo que sería el dibujo rural o natural del paisaje. Aquí tengo una foto que tomé del Valle Sagrado en Cusco, que exactamente en Urubamba. Entonces podemos observar aquí los planos, como habíamos ya hablado, definir estos planos, que mayormente lo hacemos en 3, y definimos de aquí el primer plano, que sería este primer árbol, que es lo que más llama la atención. Por ende vamos a trabajar con mucho más detalle este primer plano. Luego vemos al fondo el río y los árboles como que va al segundo plano. Observemos también aquí un grupo este es el primer plano del sauce llorón y este serían los eucaliptos. Y observamos que los eucaliptos pues están ya en un segundo plano. Aunque sean intensos, nosotros tenemos que utilizar, justamente basarnos en lo que son los planos y utilizar una correcta valoración para lograr la profundidad. Muy bien, y vemos las montañas, los cerros y el cielo. Voy a iniciar aquí en mi cuaderno de dibujo y empiezo a ubicar los elementos por planos, ¿no? Defino aquí, observo la fotografía y luego inicio a definir ya la forma en lo que serían los planos, los elementos. Algunos yo voy a obviar por cuestión ya de composición y otros puedo que considere, ¿no? Muy bien, ya empiezo un poco a plantear y a ubicar los diferentes elementos del dibujo. Bien, tengo un lápiz 2B y esto me ayuda mucho en lo que es los trazos. Comienzo a realizar trazos suaves, como para no definir, hay que tener muy en cuenta que no se vaya mucho a las sombras, a lo intenso, porque si no, después no se puede llegar a dominar la valoración. Entonces iniciamos siempre con trazos suaves, ya definiendo la forma del árbol, ¿no? Ya vemos también lo que sería un poco la interpretación. ¿Qué quiere decir? Ya voy eligiendo los elementos o algunas partes de los diferentes elementos para poder componerlos de mejor manera. Si es posible, puedo eliminarlos, ¿no? O sintetizarlos. Muy bien, continuamos. Ya le voy dando un poco el esquema en lo que sería la forma. Siempre desde el momento de realizar la línea debemos de hacerlo algo más suelta. Como digo, siempre algo más, y esto resulta más plástica, mucho más agradable al momento de observar el dibujo. Muy bien. Como vemos, ya estoy ubicando la forma del árbol, que para mí es el elemento preponderante dentro de esta imagen que he tomado de Urubamba. Como ven, son trazos sueltos, no definidos, pero logro ya ubicar la forma del árbol. Muy bien, ahora inicio, bueno, ya depende de cada uno cómo inicia. En mi caso, yo prefiero primeramente definir las formas, ubicarlas, creo que es lo más recomendable,
pero cada uno a modo que vaya ya practicando y desarrollando este tema de la técnica del dibujo, entonces ya va a ir inclinándose a un estilo propio, a una manera de resolver el dibujo propio. Muy bien, observo que siempre la línea horizontal no vaya a la mitad de todo mi papel, ¿no? Porque esto no se vería bien. Muy bien, ahora que ya tengo definida ya el árbol, la forma, comienzo recién ya a realizar las líneas algo más firmes, ya ir definiendo, como ven, donde hay sombra y luz, yo comienzo a presionar de manera no rígida, no en todo, sino siempre considerando las luces, las sombras y las líneas van a determinar eso. Muy bien. Ahora sí. A ello ya voy ubicando de mejor manera el dibujo, porque muchas veces al inicio ahora estamos ajustando el dibujo, ya viendo con mayor detalle algunas formas y elementos. Muy bien. Trato en lo posible de que las líneas sean sueltas, vuelvo a repetir, y definiendo de mejor manera la forma de cómo están distribuidos las ramas, ¿no? Siempre estas son sinuosas, no son nada rígidas, y esto hay que considerar. Muy bien. Yo ya le doy mucho más movimiento, ya vuelvo a repetir, definiendo la forma del árbol. Ahora ya voy por darle las formas. Ya tengo mi dibujo planteado de el árbol que he considerado como elemento principal. Ya comienzo a dar algunos detalles y ajusto un poco más la intensidad del lápiz. Esta vez voy a utilizar solamente 2 números dentro de los blandos o los Bs. Y vuelvo a repetir, es el 2B. Y para las sombras o la intensidad y crear el contraste, pues voy a utilizar el otro lápiz. Muy bien. Muchas veces vale
solamente la interpretación. Ahora voy a iniciar. Bien, aquí le doy algunas. Ya tengo el dibujo, voy a iniciar a realizar la valoración, ¿no? Entonces, para realizar la valoración voy a empezar a utilizar una trama, ¿no? Cada uno también, a medida que va practicando, pues empieza a ya dominar una trama. Les recomiendo siempre dar o realizar la forma del árbol, ¿no? Si es circular, es mucho mejor lograr estas líneas en la trama, así también se da mucho mejor efecto en lo que sería crear el volumen. Muy bien. Es un dibujo rápido en lo posible por el tiempo, por la grabación, el celular obviamente, y vamos a ir al detalle principal, que es obviamente el árbol. Muy bien. Siempre con las líneas. Como ven, son líneas en la trama sinuosas con movimiento, y ven que ya le da un movimiento mayor, y obviamente considerando las líneas. Ahora ya estoy definiendo, siempre tratando de eliminar o sintetizar algunos elementos que muchas veces confunden la forma, ¿no? Pues en este caso voy a suprimir algunos detalles del árbol por cuestiones estéticas. Para esto ya hablamos de lo que es el desarrollo de la observación, ¿no? El juicio del ojo, y esto ya nace a medida que uno realiza la práctica. Muy bien, entonces inicio ya aquí a darle algunos, comienzo a presionar un poco más, como ven, el lápiz, ya a ir eligiendo algunos detalles y en la trama o efectos que voy a lograr al momento que, como ven, son líneas sueltas, seguras. Esto es importante, observando la forma de las ramas. Hay modos de cómo uno puede utilizar también como agarre el lápiz, algunos lo agarran de este modo, pues yo siempre, sobre todo si es un dibujo pequeño, para mí es mejor así, pero si ya son dimensiones grandes, pues obviamente voy a utilizar del otro modo. Muy bien, al darle la soltura, observen estos detalles. Por partes presiono, por partes suelo dejar. Ya empiezo aquí a dar algunos detalles de las hojas, que son solamente insinuaciones, como ven. Muy bien, bien, aquí ya trato de eliminar esto para no confundirme. Y continúo ahora con este lápiz, que es un 8B, y me sirve para dar una mayor fuerza al momento del valorado. Observen, es
Me da una facilidad. Empiezo un poco a delinear. Siempre presionando en algunos lugares donde es pertinente ver las sombras y tener mucho cuidado al momento de realizar la valoración, porque podemos exceder en caer en lo oscuro, en las sombras, y ahí es un poco el problema de dominar de dominar estos efectos en la valoración, ¿no? Muy bien. Como ven, ya estoy dando más intensidad a las líneas, un poco más de movimiento, y aquí es donde comienzo ya a darle a presionar el lápiz más, dándole algunos efectos. En las formas, ¿no? Como ven, esto le da mucha plasticidad y aquí reincido. Muy bien, doy algunos solamente efectos para poder dar la sombra o la forma de las hojas. Vamos a ver aquí. Ya doy la forma, creo que esto es importante también al momento de definir. Como ven, ya vamos viendo las formas de las ramas. Ahora vamos al tronco. Como dije, en algunos momentos voy a simplificar o sintetizar algunos elementos para que se vea mucho mejor el planteamiento si ya estamos trabajando dentro de este estilo, ¿no? Presiono por partes donde veo pertinente las sombras, y aquí, respetando siempre el movimiento, pues empiezo ya a sugerir que aquí hay más intensidad de bien. Ahora sí, sombreo un poco más y comienzo a considerar los lugares donde debo dramatizar la sombra para crear un contraste.
Veo que aquí hay un poquito más de sombra, por lo cual comienzo a darle por partes una presión. Como ven, ya empiezo a darle algunas ramas sueltas, trazos sueltos, porque a medida que el árbol llega a estar en la parte superior, pues este se torna más delgado. Consideremos eso. Muy bien. Perfecto. Va bien así. Ahora vamos ya viendo cómo se va dejando ver el árbol. Esto es más que todo un apunte veloz. Debemos, creo, lograr esto si nosotros queremos dominar el género del paisaje. Aquí le doy mucho más intensidad. Aquí puedo dejar algo de luz y con la ayuda de presionar el lápiz. Bien. Le doy un efecto. Muy bien. Voy a cambiar el lápiz, el 2B, y comienzo a darle algunos detalles que otros voy a obviar. Muy bien. Y vamos a lo que son los efectos de las hojas. Va a depender mucho del tipo de trama que utilicen. Muy bien. Ahora un poco vamos a lo que es las sombras en algunos ramas, como en esta parte. Siempre la luz va a definir y determinar las sombras de los elementos del paisaje. Entonces yo creo que con esto ya logramos algunos efectos al momento de bien. Vamos ya.
Bien, ya vamos a ir a concluir prácticamente ya el tema de la valoración, crear esto de los contrastes, la fuerza, que es lo que siempre menciono en los dibujos que deben contener, ¿no? Aquí vamos a ir, aquí ya estoy presionando mucho más. Voy a cambiar de número de lápiz y esto me ayuda a darle esta fuerza justamente al momento de valorar. Ya le doy algunas sombras. Recuerden, donde hay más sombra, si hablamos del contraste, la fuerza, pues aquí va a haber luz. Entonces, igual, sombra, luz. Esto nos ayuda mucho a lograr un efecto más agradable que justamente dice la fuerza, ¿no? Muy bien, ya ya solamente unas formas, algunos detalles que estoy ultimando. ¿No? Solamente insinúo las hojas porque aquí el tema obviamente es el árbol, pero como las hojas del sauce están más iluminadas y menos tupidas, entonces solamente trato de darle unos pequeños efectos. Muy bien, como vemos, ya prácticamente hemos, creo yo, concluido. Obviamente esto puede, si vamos a lo que son detalles, bien, voy a considerar este otro árbol que se encuentra al lado del árbol principal, pero a este yo solamente voy a darle una insinuación, porque mi elemento importante es este árbol, ¿no? Entonces, se trata de darle esa preponderancia, como hemos hablado, en lo que se refiere a los planos. Muy bien, como ven, prácticamente ya solamente voy a insinuar, porque ya hemos visto la demostración justamente de cómo vamos a ir realizando. Ahora voy a ir definiendo lo que es el lago. Observemos, incluso aquí puede venir la roca, que es un plano primero, esta, y yo puedo ir, ya, vemos un poco de luz y sombra, solamente insinúo. Como ven, ya aquí los trazos son más sueltos, simplemente trato de insinuar, ¿no? Muy bien. Tomamos en cuenta un poco también, bueno, de las sombras. Ahora voy al tema de la casa. Ubico, es un elemento también importante ya de un segundo plano y basándome obviamente en los elementos en proporción, los otros elementos por distancia y proporción, inicio a realizar ya, como ven, bien, ya no considero este árbol y yo comienzo a plantear desde este punto
porque observo aquí estos árboles de eucalipto que vienen a ser un segundo plano, ¿no? Y yo voy a solamente a darle menos preponderancia, menos detalle, menos valoración. Y esto me ayuda mucho ya a darle el efecto de que se encuentran obviamente en la parte de atrás. Ya, muy bien, con esto ya solamente considero este árbol ya no, por cuestión de composición. Y por último considero los cerros de atrás. Como ven, hay dos, ya serían los terceros planos. Y con una línea suave, solamente, esto también lo puedo hacer al inicio, ya planteo de este modo. Muy bien. Si yo deseo, puedo darle una leve valoración, ¿no? Como fondo, pero eso ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, yo aquí un poco insinúo, ¿no? Con una valoración obviamente lineal y doy algunos efectos sutiles. Como vemos, ya el tercer plano no tiene por qué ser tan tratado en detalle, simplemente es insinuado. Y aquí observo estos árboles que también por cuestión de composición voy a considerar ya esto a medida que uno va observando, ya va eligiendo el tema y los elementos según la composición. Como ven, ya considero esto como planos secundarios. Muy bien, ya voy concluyendo con detalles de la casa. Como ven, he obviado ya otros elementos porque mi tema principal es el árbol. Muy bien, es el río, y creo que con esto logramos ya concluir lo que sería el dibujo de un paisaje rural.